Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Les saluda el siervo indigno Jesús Becerra. Aquí para las naciones, estas iglesias virtuales, Grupo Palabra de Vida, este nuevo sistema, ¿verdad? Que se levantó para poder, seguir predicando el evangelio, que son las buenas nuevas, ¿verdad? Porque ya sabemos lo que significa la palabra evangelio, y que las personas sigan creciendo y evolucionando espiritualmente. El tema de hoy es cómo vencer el pecado. Muchas personas van a decir, oye, pastor, pues sí, nosotros ya sabemos cómo vencer el pecado, hay que vivir en santidad, pero pues, ¿cuáles son las herramientas para poder vencer el pecado? O sea, tu pastor o los pastores, yo no hago juicios, estoy diciendo la verdad. Los pastores o aquellos guías o líderes espirituales te dicen, vive en santidad, sé perfecto, pero no te dan la fórmula de cómo hacerlo. Hoy, si Dios quiere, en este maná, en este alimento espiritual, se va a dar la fórmula para que tú puedas vencer el pecado. Perdón. Después de tener la fórmula, ya es tu decisión, ¿verdad? Si la aplicas. Aunque a aquel que tiene ojos para ver, le es fácil poderlo aplicar, pero le es difícil ponerla en acción. Amén. Es aquí donde empieza el entrenamiento. Tomar la decisión es lo más fácil, pero ponerlo o llevarlo a cabo, eso es lo difícil. Pero que no pasa nada, no nos preocupemos. Sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, la labor de aquel llamado es entrar al campo de batalla para poder empezar su carrera hacia la purificación. Y después de la purificación viene el entrenamiento de conocimiento, la madurez. Porque no puedes contener algo tan divino y sagrado que son estos tesoros o misterios del cielo, si tu vasija limpia o tu taza limpia y santa es frágil y no puede contener, ni tiene la madurez ni la capacidad para poder administrar este maná que se da del cielo, este alimento, este pan. Yo conozco personas que son muy santas, en verdad, pero no tienen la madurez o la ciencia para poder, o la sabiduría para poder tener, contener el conocimiento divino. Créame, hermano y hermana, que se debe de tener un alto nivel de capacidad de administración para poder tener la revelación que proviene del cielo. Porque muchas veces nosotros queremos dar lo que Dios nos da del cielo y podemos ser piedra de tropiezo. Entonces hay que tener una gran capacidad amplia, ¿verdad? Y genuina para poder distribuir el maná o el pan que se te da. Recuerden que en Lucas los apóstoles no podían reconocer al forastero que caminaba con ellos después de que Jesús resucitó, no sabiendo que el forastero era Jesús, pero los apóstoles no lo podían ver. Esto sí hace mención de que, o sea, unos apóstoles que vivieron con él durante 3 años y durmieron y convivieron y estuvieron todo el tiempo con él, estos 3 años era imposible que no lo reconocieran a Jesús y lo veían como un forastero. Entonces aquí cabe mencionar en la Biblia que Jesús estaba en otro cuerpo, ¿verdad? Esto es lo que dice la Escritura. Los apóstoles no le reconocían, no le veían, de hecho lo llamaron forastero, pero su corazón ardía cuando él les citaba la Escritura y les revelaba los misterios de ella. Pero los apóstoles, dice, se le fueron velados sus ojos, se les quitó la ceguera cuando Jesús parte el pan y lo empieza a distribuir. Cuando llega este forastero, le dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Y los apóstoles les dicen, no, quédate con nosotros.
este forastero que era Jesús, pero tenía otro cuerpo, y le dicen, quédate aquí con nosotros. Y el forastero pasa a la casa de los apóstoles a cenar, y los apóstoles lo dejaron que partiera el pan y lo empezara a distribuir. Y dice la escritura, y fue ahí cuando sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que era Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Los apóstoles no sabían que era Jesús, pues porque tenía otro cuerpo físico, era otra persona. O sea, un teólogo te va a dar una explicación diferente a esta, pero yo te estoy diciendo la verdad. ¿Cómo alguien, o sea, dime tú, cómo alguien que ha convivido con tanto 3 años seguidos con una persona, va a dejar no va a reconocer a esa persona de una noche hacia otra noche? Pues porque no habían pasado, yo creo, ni 24 horas cuando Jesús había resucitado. Y este forastero, este hombre, iba caminando con ellos y no lo reconocían, o sea, y se sentó con todos los apóstoles a comer, ¿verdad? Y tampoco los otros lo reconocían, no nomás estos dos. Y les voy a dar el versículo para que lo lean, lo dice en Lucas 24, lean todo el capítulo, ¿verdad? Dice en el Lucas 24, dice en el 30, y aconteció estando sentado a la mesa con ellos, tomando el pan, o sea, tomando la revelación, el misterio del cielo, bendijo y lo partió y les dio, lo repartió, lo distribuyó. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron. Mas él se desapareció de los ojos de ellos. Mira, muchas personas quieren ver a Jesús. Lucas 24, por favor, léanlo todo el capítulo para que se den cuenta, hermano y hermana, de lo que les estoy diciendo. Jesús usó otro cuerpo y después les hizo ver que él podía morar en otro cuerpo, porque desapareció de sus ojos. Entonces, aquí lo que hace a Jesús, yo puedo ver a Jesús en un hombre que toma el pan, este maná, esta revelación fresca, y la sabe distribuir. Esto es lo que hace Jesús. Se sienta, contiene el maná, contiene el alimento espiritual, y cuando lo parte y lo empieza a distribuir en porciones necesarias conforme a cada necesidad del oyente, y empieza a hacer que sus ojos se abran. Esto es lo que hace la revelación. Yo puedo citarle la escritura si quiere, hermano y hermana, pero ¿de qué sirve recitar la escritura? Está ante los ojos de todo el mundo. Dame los misterios de ella. Revélame la miel y el espíritu de la escritura. Esto no lo puede hacer nadie. Esto solamente es por autoridad divina. Yo soy un siervo indigno. Soy un hombre que solamente da lo que se le dio en la oscuridad, y lo grito en la luz, en las azoteas, a las naciones. Porque se me dio en la oscuridad. Saben que estoy en la cárcel. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo vencer el pecado? Vamos a hacer una oración antes de empezar. Una oración breve. Padre Santo, gracias por este mañana. Gracias por este día. Gracias, Señor, por este nuevo respirar. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que has traído, Señor, a tus hijos. Porque esta palabra, este maná fresco, es el que alimenta y nutre al espíritu, Señor, para que ellos puedan tener esta proteína y fortalecerse, Señor, y poder vencer sobre el mundo y la carne y los deseos de ella. Porque la letra mata y el espíritu vivifica, Señor. Hoy te pido por cada uno de los oyentes, te pido, Santo Padre, por sus deseos de sus corazones. Tú sabes bien lo que anhelan, Señor. Para aquel de leche, muéstrales tus heridas.
Para aquel, Señor, que ya ha alcanzado un alto nivel espiritual, dale la fortaleza, Señor, y la sabiduría y el conocimiento y la madurez para poder administrar, Señor, la revelación y poderla repartir, Señor, a aquellos que todavía están dentro de los llamados, Señor. Porque la misión es llegar a ser el escogido, no quedarnos en la multitud de los llamados. Hoy te pido, Santo Padre, por cada uno de los deseos de los corazones de los hermanos, enfermedades, necesidades. Santo Padre, tú conoces bien lo que hay ahí. Tú conoces bien, Santo Padre. Te pido por la iglesia, Señor. Te pido que se extienda este mensaje, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido, Santo Padre, que quites la venda de los ojos de las naciones, Señor. Esta venda de religiosidad que ha venido a asfixiar o ha venido a querer asfixiar a la iglesia, a la esposa de Cristo, pero tú la sabes revestir y entrenar, Señor. Porque ¿quién puede entrenar a la esposa si no es el mismo esposo? Ni el hombre más inteligente, ni el teólogo más grande, ni el santo más grande, porque solamente uno puede venir a entrenar a la esposa, y es el conocimiento divino que muchos conocen como el Cristo. Te damos las gracias, Santo Padre, en el nombre de Cristo Jesús por este día. Gracias, Señor. Amén. ¿Cómo vencer el pecado? Fíjense que puse por aquí un versículo clave, ¿verdad? Y el otro le conlleva a él, pero habla de más que nada de los escogidos. Pero lo quise poner aquí también, por favor, tome nota. Primera de Pedro 1, 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Y Mateo 24, verso 31. Les voy a dar en un momento más unos versículos que quiero que lean, que todo conlleva lo mismo, amén. Pero queremos hablar de la santidad, pero en la santidad se mezcla el llamado y se mezcla el escogido, ¿verdad? Porque dice en la Escritura, es necesario que haya división en la iglesia para ver quiénes fueron aprobados por Dios. Muchas personas me dicen, oiga, pastor, es que usted viene y trae división. Pues es que eso es lo que hace Jesús. Esto es lo que hace la revelación. Esto es lo que hace la palabra que desciende del cielo, porque la palabra está en el cielo. La verdadera palabra desciende de ahí, lo dice en Salmo 119, 89. Anótelo, léalo, y usted si no sabe, por favor, léalo. Salmo 119, 89, porque tu palabra, Dios, permanece en el cielo, no dice en la letra. La letra es fácil de manipular, ahorita vamos a hablar de esto, de las 3 fases por la cual debe de pasar un cristiano. Es más, vamos a hablar de una vez de esto. Te voy a decir algo, tú, que has sido llamado. El llamado va a pasar por 3 fases, ¿verdad? Jesús, estos 40 días se fue al desierto y pasó por 3 fases, 3 tentaciones. Yo les llamo fases porque son fases en verdad. La primera fue, le dijo el diablo, el opositor le dijo, agarra la piedra y conviértela en pan. Jesús podía convertir una piedra en pan, pues tenía el poder o tiene el poder del universo, podría hacer lo que se le pegara la gana. Entonces Satanás viene y lo tienta no para comer, o sea, espiritualmente vino y lo tentó para abusar del poder que tenía y darse satisfacción propia. Esta es la primera fase por la que pasa el cristiano. El llamado. Pónganse abusados cuando hagan oración. Muchas veces Satanás va a llegar a tu oído y te va a decir, hey, convierte esta piedra en pan para que satisfagas tus deseos y tu carne. Y ahí estamos nosotros orando y diciéndole, ay Dios mío, sana mi enfermedad. Ay Dios mío, tráeme el dinero. Ay Dios mío, ayúdame. Ay Dios mío, esto. Y estamos satisfaciendo nuestros placeres y deseos mundanos. O sea, qué fuerte, ¿eh? El enfermo, aquel que se encuentra enfermo y en verdad conoce a Cristo, no pide por su sanidad. Pide, ven Cristo.
pide sabiduría. Pide conocimiento, pide revelación, pide fortaleza para poder cargar esta cruz. El verdadero llamado pide el valor para poder avanzar en el Calvario y callar como oveja en el matadero. Esto es lo que hace un verdadero cristiano, un verdadero llamado. Yo conozco muchos cristianos que ni llamados han sido. Solamente están en la iglesia pues porque está de moda ser cristiano. Pero un verdadero llamado, un verdadero cristiano, no pide por sí. Pide para su espíritu, no para su carne. Pide por los demás. Y vaya que se los está diciendo un enfermo, una persona que tiene una enfermedad. Yo no pido por salud. Pido que se haga la voluntad de Dios. Jesús no pidió que no le clavaran los clavos. Pidió que se hiciera la voluntad del Padre en el Monte de los Olivos. Pablo no pidió por su libertad. Pidió que se hiciera la voluntad del Padre cuando apeló al César, sabiendo que iba a morir en Roma. ¡Qué fuerte! Satanás viene en la primera fase del cristiano, del verdadero cristiano genuino. Viene en la primera fase, que es hacerlo querer abusar de su poder, de su fe, para poderse dar complacencia propia. La segunda fase, ¿cuál fue? Satanás usó la letra para poder hacer tropezar a Jesús. Le dijo, dice en la Escritura que te arrojes y que ninguna piedra tocará tus huesos. Ninguna piedra te tocará, te quebrará ningún hueso, te hará daño. Y Jesús le dijo, con la misma Escritura, le respondió. Vamos a leerlo, por favor, para que aquellos que van comenzando, hermanos y hermanas, porque en verdad esto es muy importante. Vamos, dice Mateo 5:5, dice así: entonces el diablo le lleva a la santa ciudad y le pone sobre el pináculo del templo, y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Satanás está usando la Biblia, sabe usar la Escritura. Escrito está, no dijo revelado está. O sea, cualquier hombre que tenga dentro de sí un ángel caído, te sabe la Escritura, te la va a saber recitar y la va a usar para hacer que tú disminuyas espiritualmente. Escrito está, le dijo, que a sus ángeles te encargará y te alzarán en sus manos, para que nunca tropieces tu pie contra una piedra. Jesús le dijo, otra vez está, esto es cierto, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjate lo que le dijo Jesús, no le dijo escrito está, le dijo, otra vez esto es cierto. Van a decir, oiga, pastor, pero mi Biblia dice esto. Después vamos a hablar de de todo el tipo de traducciones bíblicas, porque hermano y hermana, yo te voy a decir, todos los espíritus que fueron echados en Hechos 19, cuando los hechiceros arrepentidos arrojaron sus libros al fuego, libros de brujería y hechicería, todos esos libros, todos esos espíritus que contenían esos libros entraron en las nuevas traducciones. Me van a decir, oye pastor, pues ¿cuál traducción tengo que leer? Nada más por revelación y créame que esto es verídico, solamente existen pocas traducciones que están, gracias a Dios, bajo el verdadero fundamento de los papiros. Amén. Entonces, estúdielo Mateo capítulo 5. La letra,
Satanás va a venir en la segunda fase. Cuando venzas la primera fase de no hacer oraciones o no usar la fe a favor tuyo, va a venir la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? La segunda fase es, Satanás va a venir con la letra y te va a tentar abusar de la letra. ¿Y cómo es abusar de la letra? Usar solamente los versículos que a ti más te convengan. Esto es lo que hace Satanás. Viene, te tienta y te dice, mira, agarra este versículo, quédate con él. Este versículo te conviene. Reclámale a Dios esa promesa de prosperidad. Esto es lo que hace Satanás. Y en la segunda fase muchas personas se quedan atascados y no salen de ahí. Les encantan los versículos de prosperidad. Pero cuando les muestras un versículo de aflicción, que también es una promesa, o un versículo que ya no les gusta a su carne, te dicen, estás loco. Así me dijeron la otra vez en las redes sociales. Subí el versículo donde dice Jesús, yo no vine a traer paz, sino espada. Y lo subí nomás para que vean el nivel de desconocimiento que tienen las personas. Y son cristianos. Desgraciadamente están haciendo lo mismo que en la Iglesia Católica. No leen la Biblia y escuchan a un sacerdote, a un padre, como le dicen en la Iglesia Católica, en un púlpito predicar. Ellos piensan que yendo a la iglesia cristiana es cumplir ya. O sea, el pastor o el ángel caído se para y empieza a predicarles lo que él cree, lo que él quiere, puros versículos de prosperidad. Y el cristiano moderno ya no agarra la Biblia como el católico. Nada más le cree al pastor y este cristiano trae el espíritu de su pastor, no el verdadero Espíritu Santo, por la pereza o por la desidia de no leer la escritura. Y se ponen a oír al hombre. Entonces yo llego y subo a las redes sociales este post donde dice, yo no vine a traer paz sino espada, vine a poner en disensión al hijo con la familia, ¿verdad? A la madre con la hija y todo esto, y dice, y los enemigos estarán en tu propio hogar. Cuando puse este post, una persona por ahí, o varias, me dicen, usted está loco. Así me dijo, ¿eh? Y le contesté, escrito está, y Jesús lo dijo, acabas de llamar loco al Señor de la gloria. Imagínate el nivel de desconocimiento que tiene el cristiano moderno. Porque sí sé reconocer que hay cristianos genuinos, hombres y mujeres que están siendo entrenados para poder llegar a la plenitud. Ser cristiano no es ser un iluminado. Ser cristiano es entrar al campo de batalla para poder ser un iluminado. Un hombre de luz, un hombre espiritual, un vencedor. Entonces el cristiano moderno ahora solamente se deja llevar por lo que dicen o citan las predicaciones en YouTube, estos hombres que suben mensajes cortos o TikToks. No tengas miedo, Dios está contigo, Él te va a cuidar y Él te ama, y que hoy declaro que cielos abiertos en tu vida y esto y el otro y aquello. Y ellos ya, es cristiano, eso dice la Biblia, pero cuando llega un hombre de Dios y les predica la verdadera escritura y les predica la revelación de ella, lo crucifican, lo llaman loco. Imagínense. La tercera fase. Vaya que se unieron dos predicaciones en una, gloria a Dios. La tercera fase, ¿cuál fue? Cuando Satanás lleva a Jesús a lo más alto de un monte, ¿verdad? O sea, a la cima de un monte, que es a donde te va a llevar Jesús, a ti ya verdadero llamado, verdadero cristiano, genuino, te va a llevar a la cima, y cuando estés en la cima, ya después de haber vencido estas dos fases, te va a mostrar los reinos del mundo y la gloria de ellos, como lo dice en Mateo 5:8. Mateo 5:8. Y en el 9 dice, y le dice Satanás,
Te daré todas estas cosas si te postras ante mí y me adoras. Esta es la tercera fase por la cual todo aquel hombre, antes de llegar a ser un iluminado, antes de llegar a ser un hombre vencedor, antes de llegar una mujer a ser un hombre, una mujer totalmente espiritual, es la última fase a la cual se va a presentar. Yo les voy a contar mi experiencia. Llega Satanás después de yo haber vencido las otras dos fases y yo pensé que ya había tenido, ahora sí, todo, ya había vencido, vámonos, ya vencí las tentaciones, ya vencí el dominio de la letra, ya no pido prosperidad, ya ahorita nada más estoy pidiéndole a Dios que me dé fortaleza para poder vencer este calvario, ¿verdad? Y que la cruz no se me haga pesada. Ya no abuso de mi fe y del poder que Dios me dio en la oración para pedir por mí. Yo dije, ya vencí. Pero cuando me encuentro con esta tercera fase que no fue, que fue hace ya como unos 6, 7 meses, me dice Dios, ¿sabes qué? Te voy a dar a escoger. Así me lo dijo, como te lo voy a decir. Vas a salir libre de la cárcel. Esta es la tercera fase para todos, pongan atención. Vas a salir libre y te voy a dar dos opciones. Dios viene y te dice, porque Satanás se sabe vestir de él, y aparte Satanás es un obrero de él, porque Satanás solamente obedece a Dios. Y te dice, te voy a dar comodidades en este planeta, te voy a dar una familia, incluso te voy a dar la salvación, pero vas a dejar de recibir revelación. Vas a vivir bien en este planeta, vas a tener prosperidad y vas a tener la salvación, no te preocupes. Pero te tengo otra opción. Bueno, la primera opción es postrarte, adorar a Satanás y al mundo. Amén. La segunda opción es cuando Dios te dice, te voy a dar otra opción. No vas a tener prosperidad en este planeta, no vas a tener comodidades en este planeta, pero vas a seguir teniendo revelación y vas a seguir siendo una vasija de honra para que yo pueda depositar mis misterios y puedas predicar a las naciones. Me dice así, elige. ¿Quién ha entrado a esta tercera fase? Honestamente. Imagínate yo, cansado, 12 años llevo ya en la cárcel, y me viene esta palabra, esta tercera fase, esta tercera tentación, como la que le vino a un verdadero cristiano llamado Jesús, o aquellos verdaderos cristianos, y me dice, te voy a sacar de la cárcel, vas a tener tu familia, todo, se acabó, nada más ya no vas a tener revelación, vas a dejar de ser un instrumento mío, puedes escuchar predicaciones, vas a escuchar a otro hombre que va a tomar tu lugar, y vas a tener la salvación, porque la verdad, Él prometió salvar a su pueblo, a sus escogidos, Él decidió llamarlos, salvarlos, perdón, por amor a sí mismo. Entonces, yo te voy a decir algo, este siervo que estás oyendo, fui tentado en decir, ¿sabes qué? Pues quiero otra oportunidad de vida, después de 12 años quisiera tener otra familia, quisiera casarme, quisiera tener hijos, quisiera tener pues, el trabajo, mantener a mi esposa, a mis hijos, otra oportunidad, dije, da. Pero empecé a meditar y a caminar. Y le dije a Dios, ¿sabes qué? No puedo. La revelación se convirtió en mi alimento y mi sustento. ¿A dónde voy a ir si tú me das palabra de vida eterna? Le dije, vámonos, que se haga tu voluntad. No puedo. Cuando una persona en verdad depende de la revelación y del maná fresco que desciende del cielo, del día a día, créeme hermano y hermana, que se convierte en un adicto a la cocaína.
Dependes de la revelación, y para poder seguir teniendo revelación tienes que vivir en santidad y en completa renuncia. Qué bendición. El día de ayer lo viví. Le hicieron a mi hija todavía una fiesta de 15 años. En su cumpleaños tienen una inmadurez todavía espiritual ellos. Yo ya no tengo esposa, ni mis hijos ya están con ella, mis hijos de la carne, y le hicieron una fiesta y por ahí la niña se puso a llorar porque extrañaba a su papá, y yo también lo sentí ese dolor, ¿verdad? Y créame, hermano y hermana, que volteaba al cielo y le decía a Dios, dame fuerzas para no querer estar con ellos, porque yo quiero la cruz, quiero el Calvario, quiero dejar todo y seguirte, dame la fuerza. Y llega la fuerza, hermano y hermana, llorando, pero llega la fuerza. Amén. Bueno, ya conocieron estas tres fases. Ahora te voy a decir cuál has vencido y en cuál posición te encuentras como cristiano. ¿Cómo vencer el pecado? Las herramientas y la fórmula para hacerlo después de saberlo. Pongan atención, ¿eh? En Primera de Pedro dice así: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿De qué habla este versículo? A ver, un puñonón de llamados. Estas personas que llamé también son elegidos, no son escogidos. Una cosa es elegir y otra cosa es escoger. A ver, elijo todas estas personas, ¿verdad? Los pongo ante la presencia de Dios por medio de su Espíritu, para que gobierne sobre la vida de ellos, y vamos a ver si estos elegidos obedecen al Espíritu por medio de vivir como Cristo, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Voy a elegir a estas personas, voy a poner a un líder en ellos que se llama Espíritu Santo, y voy a hacer que les dicte, ¿verdad?, mis leyes en su corazón, y vamos a ver si lo obedecen. Las leyes del Espíritu es hacerte caminar como Jesús caminó en este planeta, no como el hombre quiere hacerlo, en vanidades y comodidades. Hacerte caminar en este planeta como Jesús y darte la mente de Jesús. O sea, ¿de qué sirven las acciones si tu mente está corrompida? Es lo que hacían los fariseos. Los fariseos estaban vestidos de puritanos, pero sus mentes estaban totalmente llenas de egoísmo y envidia. Cuando vino el maestro, pues, le tenían envidia, pues, porque tenía seguidores. Dijeron, oye, ¿qué vamos a hacer? Está este hombre y está trayendo mucha gente. Y a tal grado de matarlo. O sea, aparentaban tener santidad, pero su mente no estaba en santidad. No tenían la genuidad. Muchos predicadores se han levantado con la intención de mantener a las personas en sus iglesias. Un verdadero siervo de Dios llena iglesias para después para que después se queden vacías a causa del espíritu de obrero que inyecta en ellos. ¿Okay? Esto es lo que hace un verdadero siervo de Dios, un verdadero pastor, un verdadero líder. Empieza a sembrar semillas para que estas personas se hagan obreros. O sea, yo he visto personas que llevan 20 años en la misma iglesia y no han levantado un ministerio. Entonces esta iglesia está predicando palabra de prosperidad para mantenerlos ahí. Les está dando su aspirina. Amén. Y los está haciendo adictos a las predicaciones de prosperidad. Y una adicción o una droga te mantiene en un agujero estancado, porque yo les hablé como ejemplo de la droga de la revelación, pero esto no te mantiene estancado, esto te hace evolucionar, trascender. Hay diferentes objetos
que te hacen codependientes. Uno te mantiene atascado y otro te hace trascender. Una cosa es exigir santidad y ciencia, conocimiento sobre las decisiones entre lo bueno y lo malo a los fieles. Una cosa es exigirlo y otra cosa es darles las herramientas para que puedan cumplir lo antes mencionado. Jesús sigue hablando, hermano y hermana, pero también sigue siendo rechazado, como lo dijo en las Escrituras. Los aborrecerán a ustedes, pero antes me aborrecieron a mí. Vea, puse una cita en las redes sociales y me llamaron loco, o sea, llamaron loco a Jesús. Aborrecer a Jesús es rechazar lo que te guía a la santidad y al conocimiento que te hace crecer en ella. Pongan atención, porque ya vienen las herramientas para poder vivir en santidad. Pongan atención. Aborrecer a Jesús es rechazar lo que te guía a la santidad y al conocimiento que te hace crecer en ella. La religión te mantiene atascada en la gracia. La verdad te hace avanzar y abrir las puertas con la llave de la gracia. ¿De qué sirve tener una llave si no tienes una chapa en la que puedas manifestar su existencia? Pongan atención. Ser santo es y se ha convertido en un estigma en el que las personas han creado un carácter difícil de alcanzar. Ahora dicen, no, santo nomás uno, solamente Jesús. O sea, imagínate, estas personas dudan de ser santos, cuando Jesús te dijo, sin santidad nadie verá a Dios, sé santo porque tu Padre es santo. De hecho, piensan que es imposible ser santo. Y existen muchos que han alcanzado la santidad, pero no tienen la perfección de la ciencia o del conocimiento. No han conquistado, vamos a decirlo así, sobre estas tres fases que les acabo de predicar. Porque la palabra vencer, de la lengua primitiva, se dice nike, y significa conquista. Pero una conquista es por medio de un triunfo a base de sus acciones espirituales, no carnales. Una acción espiritual es vencer sobre las emociones y las tentaciones invisibles o espíritus invisibles que te ofrecen comodidades en este planeta, como las fases que acabamos de hablar. Entonces, vamos a decir así, una persona que alcanza la santidad se limpia, pero necesita perfección en conocimiento para poder contener la sabiduría y poder ser un hombre completamente iluminado. Yo les hablé hace poquito sobre que hay hombres que son iluminados, hombres con un alto nivel espiritual o que ya alcanzaron la iluminación y no son cristianos, viven por allá en el Tíbet. Estos monjes, ¿verdad? Alcanzaron un gran estado de amor y de iluminación, que son las personas más humildes. Tú puedes pasar lleno de vanidades encaminando por la aldea donde ellos viven y ellos siempre te van a abrir las puertas de sus casas diciéndote, hey, pásate, tómate un café, ven, cómete un pedazo de pan. Es más, ellos no van a comer con tal de que comas tú. Ellos no van a comer, te van a dar lo que tienen, porque esa es la característica de un verdadero iluminado. Dice en la Escritura, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Santidad y perfección son diferentes posiciones o estados. Pongan atención, hermano y hermana. ¿De qué sirve una taza limpia si no tiene la fortaleza en madurez para poder contener el conocimiento divino? Ahora te daré la fórmula para limpiar tu taza por dentro y así poder alcanzar madurez para poder administrar lo divino. Atención. Muchas personas entrarán al cristianismo como una opción en la cual les dio comodidad o les dará comodidad o les hizo sentirse bien por la gran publicidad del amor que ofrece la religión.
Amén. Yo he escuchado, se los voy a decir personalmente, personas que eran católicas decir, así dicen, yo me hice cristiano porque las canciones de ellos están muy bonitas. Imagínate, o sea, ve lo que te estoy diciendo, ¿eh? Yo lo he oído en verdad. Ay, no, yo me hice cristiano porque las canciones que cantan los cristianos están muy bonitas, o sea, imagínate. Puedes imaginar el nivel laboral o de trabajo que tenemos en este mundo para poder rescatar almas, hermano y hermana, después de lo que te acabo de decir. Imagínate el nivel de trabajo que tenemos. Hay mucho trabajo. Grupo Palabra de Vida es una escuela de discipulados para que vayan a cosechar lo que una canción, como le dicen, sembró en el corazón de un ex católico. Esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros vamos, ¿verdad?, a cosechar lo que sembró algo que aparenta ser pequeño, es una semilla. Entonces, nosotros fuimos escogidos para ser cabezas y no colas. Fuimos llamados para ser entrenados y vencer sobre los placeres y preocupaciones de este mundo. Acuérdense, llamados y escogidos. La fórmula para dejar de pecar es recibir a Cristo. Y Cristo es la revelación que desciende del cielo. Y hoy Cristo te dice, pon atención, deja de pensar con la masa encefálica que está debajo de tu cráneo y comienza a activar la mente del Espíritu. Hoy lo que te dice el Cristo, la revelación, porque el Cristo no es un hombre, es un conocimiento. Cuando dice habrá falsos Cristo, no se refiere a falsos hombres vestidos con una corona de espinas y con agujeros en la mano. Cuando te dice falsos Cristo, se refiere a falsas personas que creen tener conocimiento divino y están guiando a las personas hacia un camino errado. Esto significa Mateo 24. Falsos Cristos, falsos personas con el falso Cristo, con la falsa unción, con el falso conocimiento. Deja de pensar con la masa encefálica que está debajo de tu cráneo, hombre y mujer. Comienza a activar la mente del Espíritu. Una persona nunca dejará de pecar si intenta hacer en sus fuerzas. O sea, si tú intentas en tus fuerzas dejar de pecar, pues nunca lo vas a lograr. Pero cuando entiendes y crees con todo tu corazón que el ser que te hará dejar de pecar proviene de la mente del Espíritu, comenzará a actuar como en lo que te has convertido. Una persona no puede dejar de pecar si primero no ha reconocido que dentro de él existe otra mente que lo alejará y lo ayudará a vencer el pecado. Y cuando esta persona reconoce y alcanza a ver la mente de aquel ser o aquel espíritu que le hará vencer el pecado, cuando esta persona llega a esta fase, esta persona se convierte. Esta persona se convierte en una nueva criatura, empieza el entrenamiento, manos a la obra. Hay personas que todavía no han empezado, son cristianos solamente por tradición o cultura, pero no por convicción. Un verdadero cristiano escucha la voz del Espíritu, de la mente del Espíritu, y no escucha la voz de la mente de su carne. Porque la voz de la mente del Espíritu siempre te va a guiar a contradecir lo que desea tu carne. Y cuando tú escuchas la voz del Espíritu, hermano y hermana, te voy a decir algo. Te aplaudo, porque en verdad ya eres una nueva criatura. Una persona que no es una nueva criatura es una persona que solamente escucha la mente de su carne.
Y una persona que escucha la mente de su carne, así se haga llamar el cristiano más grande del mundo, es una persona que solamente piensa en las comodidades de este mundo. Egoístamente. Si tú no crees en verdad que existe dentro de ti otra mente que te canaliza a estar sobre tus deseos y decisiones, créeme que siempre caminarás pensando en ti, en un ser imperfecto, como lo acabamos de decir, egoístamente. Y otra más, siempre caminarás pensando en que tú, o sea, un ser imperfecto, puede cambiar en sus fuerzas, en sus métodos tan débiles para crear estrategias al intentar no pecar y vivir en santidad. Cuando piensas con el Espíritu, no necesitas estrategias ni fuerzas para dejar de pecar, hermano y hermana. Solamente eres guiado a hacer, no a intentar hacer. Pongan atención. Cuando piensas con el Espíritu, no necesitas estrategias ni fuerzas para dejar de pecar. Solamente eres guiado a hacer, no a intentar hacer. Porque el que piensa con la mente del mundo, la mente de la carne, intenta dejar de pecar en sus fuerzas. Pongan atención, hermanos y hermanas, se los voy a repetir esta parte. Si tú no crees en verdad que existe dentro de ti otra mente que te canaliza a estar sobre tus deseos y decisiones, créeme que siempre caminarás pensando en que tú, un hombre imperfecto o una mujer imperfecta, puede cambiar en sus fuerzas, en sus métodos tan débiles para crear estrategias al intentar no pecar y vivir en santidad. Cuando piensas con el Espíritu, no necesitas, con el Espíritu Santo, con la mente del Espíritu Santo, no necesitas estrategias ni fuerzas para dejar de pecar. Solamente eres guiado a hacer, no a intentar hacer. Porque una cosa es querer hacer en tus fuerzas y otra cosa es ser. Una cosa es querer hacer y otra cosa es ser. Pablo dijo, pobre de mí, siempre quiero hacer lo bueno. O sea, Pablo estaba reconociendo, siempre quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo por esta carne pecaminosa. Pablo mismo lo reconoce, siempre quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo por esta carne pecaminosa. O sea, Pablo intentaba hacer lo bueno en sus fuerzas, pero cuando intentaba hacerlo en sus fuerzas, le salía mal, terminaba actuando la carne. Pablo no hablaba de una manera metafórica, aquí estaba hablando literalmente. Cuando intentas tú hacer lo bueno, créeme que vas a errar. Pero cuando dejas que el Espíritu o la mente del Espíritu actúe y te dejas guiar por ella, por esa voz que te conduce hacia la santidad, hermano, hermana, créeme que es inevitable no actuar como un verdadero hombre de Dios o mujer de Dios. Solamente tienes que desarraigarte, morir a la carne. Ahora te voy a dar otro ejemplo. Pobre de mí, siempre quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo por esta carne pecaminosa. Ahora te voy a decir espiritualmente. Pablo no hablaba de la carne. Pablo hablaba de la mente que gobierna la carne.
Porque nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas que no se ven. Recuérdelo, hermano y hermana. ¿Mm? Pablo no hablaba de la carne, hablaba de la mente que gobierna la carne. Aquel que ve la carne todavía es una persona muy pequeña en las cosas espirituales. Dos mentes dentro del convertido, pero una da a luz en acción o pensamientos. Una de las dos mentes va a ser manifiesta cuando tú actúes o pienses de una manera ya sea positiva o negativa. No pueden pensar y actuar estas dos mentes al mismo tiempo. La mente del espíritu y la mente de la carne. Esto sería tibieza o caminar con dos amos. Cuando aprendes a separar los pensamientos, escuchen bien, cuando aprendes a separar los pensamientos del espíritu y de la carne, cuando empiezas a discernir, este es un pensamiento de la carne, este es un pensamiento del espíritu. Cuando tú aprendes a hacer esto, créeme, en verdad, hermano y hermana, que ejercitarás algo de lo cual desconocías. Esta es la fórmula. Aprender a separar los pensamientos de la carne y aprender a separar los pensamientos del espíritu. Esta es la fórmula para poder dejar de pecar. Tienes que pararte sobre los pensamientos del espíritu y sobre los pensamientos de la carne y decir, wow, estoy viendo como un juego de ajedrez por fuera. Tú no eres el jugador, eres el observador. El que está afuera ve la jugada de ajedrez de diferente manera. Entonces tú ya te estás parando afuera del juego de ajedrez entre dos oponentes y ves las opciones de uno y ves las opciones del otro. Así es lo mismo. Párate afuera del juego, ve las opciones de la mente de la carne y ve las opciones de la mente del espíritu. Y cuando tú ves ya estas dos opciones, tú decides, como te lo dije en el principio, a cuál obedecer. Y cuando tú decides obedecer la mente del espíritu y la voz de él, vas a ejercitar algo de lo cual desconocías. No es obedecer al espíritu, vas a empezar a ejercitar a estar sobre estas dos mentes y tomar la elección de cuál poner en acción. Esto es lo que muchas personas no saben. Comenzarás a subir el volumen de la voz del espíritu después de esto. Y al poner en acción la voz del espíritu, por añadidura, menguará el volumen de la mente carnal. Cuando llegue un pensamiento negativo, menguarás la voz de la carne al tomar la decisión de dejar de pensar en eso. Pongan atención, cuando llegue un pensamiento negativo, menguarás la voz de la carne o las disminuirás al tomar la decisión de dejar de pensar en eso. Dejar de pensar en ese pensamiento negativo. Porque tú tienes la decisión. Si piensas esto o si sigues pensando. Tú tienes la decisión si dejar de pensar en esto o sigues pensando en eso. Tú tienes la decisión. O sigues pensando en eso que está mal, o ¿sabes qué? Decides dejar de pensar en eso. Esto es lo que está sobre el espíritu, y sobre la mente del espíritu y sobre la mente de la carne. La actitud de tomar una decisión y elegir con cuál mente pensar. Cuando tomas la decisión de dejar de pensar en algo negativo, revelas un poder, escucha bien, revelas un poder o una autoridad más grande que cualquier arma forjada por mano de hombre en este planeta. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Un presidente demuestra escasez de sabiduría
cuando le declara la guerra a otro país, pero un sabio gana la guerra cuando la evita. La verdadera guerra y las grandes guerras más grandes que te puedes imaginar están dentro de del corazón del ser humano. Porque depende de eso, dinastías, descendencias, generaciones. Lo que tú decidas el día de hoy es lo que vas a forjar para tus descendencias y generaciones futuras. Vencer el pecado es evitar, como lo dijimos, un sabio evita la guerra. Vencer el pecado es evitar todo aquello que podría ocasionar una batalla interna. Esto es para los cristianos que comienzan su camino hacia la iluminación. Pongan atención. Porque un iluminado es un vencedor en cualquier campo de batalla. El vencedor tiene la insignia de Cristo dentro de él. Y toda tentación se postra delante de él, como lo dice en Hechos 2:35 y 36. Hechos 2:35, 36 dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el 36 le resumo, porque al que crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando tú vences esta batalla y sabes discernir entre las dos mentes, la mente del espíritu y la mente de la carne, y empiezas a obedecer la mente del espíritu, empieza a menguar la mente de la carne o la voz de la carne, te conviertes en un vencedor sobre la carne y se cumple esta promesa. Te conviertes en Cristo. Ahora sí puedes decir, Cristo vive en mí, porque eres un vencedor. Pero yo oigo muchos cristianos o personas que se hacen llamar cristianos decir, Cristo vive en mí, cuando no pueden dejar cosas tan insignificantes. Eso es blasfemia. ¿Cómo puedes decir Cristo vive en mí cuando las cosas tan pequeñas aún te mueven? Pablo dijo, Cristo vive en mí porque Pablo ya había vencido. Una persona iluminada dice, Cristo vive en mí porque ya venció. Y no hay rival en ningún campo de batalla que pueda vencerlo. El vencedor tiene la insignia de Cristo dentro de él. Y toda tentación o todo oponente se postra ante el Cristo, ante aquella persona que ha alcanzado la plenitud. Porque está, su enemigo está al estrado de sus pies, es una promesa. Yo camino sobre mis tentaciones, están debajo en la planta de mis pies. ¿Sabes por qué? Porque tengo dominio sobre ellas. Tengo dominio propio. Si Cristo vive en mí, soy Señor y vencedor en Él. Y el Cristo en mí es el más alto nivel de conocimiento para poder tener el mayor dominio sobre los pensamientos de la carne. Este conocimiento le hace gobernar sobre ella, sobre la mente de la carne. Y como Satanás pide permiso para actuar como lo hizo con Job, así la carne pide permiso para actuar a la deidad que habita dentro del iluminado, del vencedor. Esta es la fórmula, hermano y hermana. Ignorarla y no aplicarla es tu decisión. Yo no te voy a exigir santidad si no te doy las herramientas para que puedas vivir en santidad. Ahora las estás escuchando. Pero un falso Cristo piensa y actúa como la mente de la carne. Estos pastores que predican prosperidad inyectan doctrinas y creencias que los apegan a la matriz del pecado. Y la matriz del pecado es la incredulidad. El pecado es el cuerpo del alma de el que no cree. De la incredulidad. Muchas personas piensan creer, pero no creen.
Te voy a decir por qué. Porque cuando alguien peca, no es por debilidad, es porque no tiene la total convicción de un lago de fuego eterno. Y una persona que le cree al Dios que cumple sus promesas, le tiene tanto temor al infierno a tal grado de que eso se convierte en su impulso para vivir en santidad. ¿Qué es más fuerte? ¿Los deseos de la carne o las convicciones del ser humano? Los deseos son nulos cuando la conciencia reconoce una respuesta negativa al hacer algo que le afecte. Pero la falta de fe en Dios y en sus palabras traerán como respuesta las acciones y pensamientos negativos. Entre más le crees a Dios, más temor tiene tu espíritu de vivir una eternidad sin la presencia de Él. He aquí lo que siempre les digo por revelación, hermano y hermana. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser iluminado. Un iluminado puede ver las intenciones de la mente carnal y el cristiano genuino está en constante batalla para poder ser un vencedor y satisfacer su devoción incorruptible. Ahora voy a concluir. La fórmula para dejar de pecar es comenzar a reconocer las dos voces en tu corazón y una de ellas te llevará a la luz y la otra a demostrar incredulidad ante Dios y los ojos del ser humano. Un escogido es aquel que venció sobre la mente de la carne al dominarla, y un llamado es aquel que se encuentra en proceso de reconocer esta verdad que acabamos de predicar como única y absoluta. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. En verdad, me da mucho gusto poder predicar esta palabra. Gloria a Dios. No es escucharla, meditarla, porque es maná fresco. Mediten, hermano. Pongan esta predicación una y otra vez, estúdienla. Y créame, hermano y hermana, que tu vida comenzará a cambiar. Amén. Dios los bendiga. Estimado auditorio, Iglesias Grupo Palabra de Vida para las Naciones, el siervo indigno Jesús Becerra.